no sé muy bien ni siquiera cómo empezar, pero te voy a explicar dos cosas para que tengas las bases y tú misma vas a tener que adivinar de qué razas de hámster. Vale, porque veo que has puesto las etiquetas al revés. Hombre, porque si no sería muy fácil para ti. Venga. Venga, empezamos. Y tenemos que, por un lado, vamos a estudiar los hámster rusos en general. Perfecto. Tenemos los rusos propiamente dichos que tienen una raya de mulo, es decir, una rayita por encima del cuerpo del animal, una raya que está más marcada, y tenemos los Campbelli que no tienen esta raya. ¿Te ha quedado claro? Sí. Bueno, pues ya sabes la mitad de lo que hay que saber. O sea que, venga, empezamos por el principio. Ok. Vamos allá. El primero, tarjetita. Fíjate en estos hámster, Emi. Sí. ¿Tú dirías que tienen raya? Tienen raya, seguro tienen raya. ¿Cómo que seguro? ¿Tú lo ves bien? Sí, se ve aquí en la espalda. Venga, fenomenal. Entonces, como tienen raya, es un hámster Ruso. perfecto. Y si tenemos que decir es hámster ruso y le tenemos que poner el apellido del color... Pues negro. Será negro. ¡Tichín! He adivinado. Primer punto, el primero. El primer punto para Emi. Venga. Así que este es el hámster ruso negro. Hámster ruso negro. Ya tenemos el primero. Me encanta. Venga, el segundo. A ver. Vamos allá. Es la misma forma exacta, idéntica del hámster ruso. Entonces, No, señor, este no tiene raya. fenomenal. Vemos que no tiene raya por encima, no hay raya. No. Entonces es un hámster. Este es un Campbelli. Fenomenal. He adivinado. Sí. Te voy a poner uno chungo. Vamos allá. El siguiente. Hola. ¿Diríamos que tienen raya? Este tiene raya, es ruso. Venga. Y es un además lo hámster veo ruso. bastante gris. Sí, pero no se llama Sí, gris. pero no exactamente. es gris. Pues si no es gris, no sé, es un poco así lila, un poco azuladito, un poco... Venga, es que este es difícil. Este te lo he puesto a posta porque ya te creías tú que sabías todo y no puede ser. A este color se le llama zafiro. Zafiro. Bueno, pero no te vamos ¿Quién a lo dar... hubiese adivinado? Nadie. No te vamos a poner un cero, aquí te vamos a dar medio punto. He ido bien, he ido Ha bien. sido medio punto, venga. Sí. Venga, vamos con el siguiente, Emi. A ver, este tiene una raya, lo que pasa es que no se le ve muy bien, a ver. Bueno, pero tiene raya. ¿Diríamos que sí o que no? Que sí, Venga. yo creo que sí, que es un Venga. hámster ruso Es y un tiene hámster un ruso. color que a mí me encanta, de chocolate. Sí. Entonces, pues será un hámster ruso chocolate. Bueno, marrón, sí. Hámster ruso, marrón. ¡Qué cerca! Nada, sí, este te la damos por buena. Adivinado. En este me tienes que decir varias cositas que tú veas así un poco diferentes del resto. Vale, bueno, primero veo que tiene raya, eso es que es un ruso. Hámster ruso. Y segundo que tiene ojos rojos, eso es que es albino. Joder, Emi, te voy a tener que poner un 10 al final. Estoy ganando. Hámster ruso, albino, fenomenal. Ya los tengo aquí preparaditos. Emi, a ver, ¿estos qué diríamos? ¿Tienen raya o no tienen raya? Estos me confunden un poco porque la raya no se ve muy bien. La raya no se ve, es verdad que no se ven. No se ve muy bien. Pero, a ¿qué ver, a te uno llama? sí que se le ve mejor la raya. A este se le ve la raya mejor. Sí. Entonces diría que es ruso también. Esto es casi lo más clarito que se ha podido llegar a formar en un hámster ruso, ¿vale? Ah. Porque el color blanco es muy complicado de obtener genéticamente en estos Interesante. animales. Entonces, hámster ruso blanco. Y de estos te diré que no creo que lo vayas a adivinar, pero bueno, ya me has sorprendido tanto. A ver, tienen raya. ¿Tienen rayas? Es No un tenemos hámster nada. ruso. Ruso, venga, Es perfecto. a ver, sí que es un poco difícil porque tiene como estas manchitas ¿Qué color que... diríamos? Sí, has visto que tienen parches blancos, ¿eh? Ujú. Ay, no sé, se parece bastante al zafiro. Se parece al zafiro, sí, bastante, pero tiene más... Pero parches tiene blanquitos manchas, pero tiene y es más manchas. clarito. Pues no sé, será un hámster ruso manchado. Venga, te lo digo porque este es complicado. Este hámster ruso cambia el color en su primavera y en su otoño-invierno. Ah, entonces será un hámster camaleón. Tampoco, se llama hámster ruso de las nieves. Es un hámster ruso de las nieves porque en invierno muda su pelo y se pone de un tono muy clarito. Fíjate, o sea, en verano es más parecido al hámster zafiro y en invierno es más parecido al hámster blanco. Entiendo, ahora sí que esto era bastante difícil, Antonio. Estará para nota. Sí, sí. Estará para nota. Vamos, que nos quedan dos. Que lo tiramos ya. Ah, este me suena mucho. Fíjate este que
Bueno, ¿qué dirías de él? Este me suena mucho, este es el hámster ruso común de toda la vida. El típico de toda la vida. Sí, he fenomenal. tenido unos 20 en mi infancia. Sí, Este es sí. el típico, Emi, sí. Este Sí. es fenomenal, muy bien dicho. Es el típico hámster ruso con la típica raya con el típico Exacto, color. todos los niños han tenido uno. Venga, pues a este lo llamamos hámster ruso natural, pero bueno, es el hámster ruso común. El último A ver, ya. el último. Vamos con No, este. miraré. Venga, que te lo voy a poner un poquito ahí bien para que los veas. Hola. ¿Qué diríamos? Pues de momento mucha raya no les veo. Venga, entonces si no le vemos Entonces, raya, si no le veo raya, tendría que ser un Campbelly. eso es. Y es un Campbelly así, un poco chocolate, pero un chocolate más clarito. No sé, yo le diría pues un Campbelly chocolate clarito, porque más, no sé, Venga, sí, está muy bien. Es chocolate claro o marrón. En este caso marroncito. Yo quería decir marrón, sí. es un Campbelly marrón. Te la vamos a dar por buena, Emi. Y te tengo que poner la nota. Vamos a ver, me has fallado 2 y otra ahí a mitad. Bueno, un notable, yo creo que está... Un notable, ¿le vas a poner un notable? Pero bueno, un notable, ponte contenta, joder. ¡Yay!